Fernando Morra, Jorge Fontevecchia te saluda. Leí con mucha atención ayer tu hilo de tuit, más que un tuit. Finalmente la caída del Producto Bruto del mes de mayo de 5,5 en el interanual no representa el real estado del crecimiento de la economía, que está creciendo, excepto en el tema que afecta al agro por la sequía, pero quitándole ese efecto, el resto de las actividades, servicios, inversión, consumo, ¿están en crecimiento? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Primero, déjame agradecerte porque hoy todos los cuervos estamos de fiesta. Ya ganamos 2-0 muy tranquilos y pasamos de ronda. Ahora nos toca San Pablo, pero estamos muy contentos. Es así en parte como comentás. A ver, el dato del EMAE dio 5,5%. Es una caída muy importante. Pensemos que la última vez que tuvimos una caída de la actividad anual fue 2,5%. 2,5 y 2% sacando la pandemia, ¿no? Estamos hablando de una caída del 5,5, es una caída importante. Parecería que la economía está en una recesión profunda. Ahora, un poco el objetivo de esos tweets, digamos, de ese análisis, era tratar de ver cuánto de esto era solamente el impacto de la sequía. Y lo que uno observa ahí es que cuando uno le saca el agro, simplemente, el agro que además tiene en estos meses en particular, en abril, mayo y junio, el pico más importante de actividad, porque es toda la cosecha, y eso entra dentro de las cuentas nacionales. Cuando uno le saca solo el efecto de la letra A, que ni siquiera es la industrialización del agro, ya neto de ese efecto, la economía estaría creciendo un 1%. Obviamente es una mala noticia para el país que la economía caiga en su totalidad y tener semejante impacto en el agro, y está impactando en los productores, está impactando en el sector específico, pero uno lo que observa de alguna manera es que cuando de nuevo, el resto de la economía está moviéndose a un ritmo que prácticamente no tiene relación con esa caída del agro. Entiendo perfectamente. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? ¿Cómo va a ser el segundo semestre de este año? Y si va a terminar el año equilibrando el crecimiento de otros sectores como la industria y los servicios, la caída del agro, y en lugar de tener 5% de caída en el año, tengamos neutra o -2%. Yo creo que hay varias conclusiones. La primera es una conclusión, podríamos decir, política. Vamos a poner en ese escenario. ¿Cómo llega la economía, cómo llega la sensación económica a las elecciones? En esa dimensión, el número del EMA es horrible. Parecería que el votante va a ir a votar con una sensación de que la economía está en caída libre. Ahora, cuando uno mira otros datos, por ejemplo, la producción industrial, la producción de la construcción, el consumo de combustibles, un montón de indicadores económicos, para cualquiera que salió esta semana a la ruta, el estado de la gente yendo de vacaciones. La sensación es que la economía, nuevamente, sacando el agro, se está moviendo a un ritmo mayor. Y eso, obviamente, va a ser un plus. Desde el otro costado, ese crecimiento está demandando divisas. Y esas divisas no las tiene hoy el Banco Central. O sea, se puso toda la carne al asador para que la actividad económica no se viera impactada por la menor cantidad de divisas que tiene el país por efecto de la sequía, pero esas divisas no están en el Banco Central. Eso genera incertidumbre, eso presiona los tipos de cambio alternativos, los tipos de cambio financieros, y también está presionando la inflación, con lo cual lo que es bueno de un lado termina teniendo un conflicto en el otro costado, digamos. Entonces, esas dos visiones están. ¿Qué puede pasar en el resto del año? Hagamos un ejercicio muy simple. Supongamos que bienes y servicios se mantienen al nivel que están hoy, es decir, no crecen. Uh-huh. Y yo le computo además el efecto de la caída del agro, que va a tirar para atrás. Si eso ocurre, digamos, si es posible mantener un año a los niveles de actividad de este momento, actuales, sí, la economía, de acuerdo a nuestros números, de nuevo, los que le estamos mandando a nuestros clientes, la economía parecería que podría pasar el año sin caer. Obviamente, en el escenario hay que ponderar
que también está este otro factor, que es este nivel de actividad demanda un volumen importante de divisas. Y la situación de las reservas internacionales del Banco Central genera volatilidad, incertidumbre, y obviamente está en el medio del acuerdo con el fondo y un montón de factores más que, de nuevo, van a generar otras condiciones a lo largo del año que pueden llegar a retraer un poco bienes y servicios. Entonces, ahora, de cualquier manera, el nivel actual es un nivel alto de actividad económica. Fernando, siempre se dice que en la Argentina cada punto de crecimiento del Producto Bruto requiere 4 puntos de crecimiento de las importaciones. Y vos acá estás marcando que para que se mantenga este nivel de actividad es necesaria una cantidad de dólares para casualmente comprar los insumos y los bienes intermedios que son necesarios para mantener ese crecimiento del Producto Bruto. Que 1% del Producto Bruto requiera 4% de aumento de importaciones, a mí a priori me resulta alto. O sea, es objetivo, pero lo que quiero preguntar es, ¿me podrías poner en contexto mundial otros países cuánto de importaciones requiere 1% del Producto Bruto? A ver, esas reglas mecánicas son difíciles, digamos, son regularidades estadísticas, vamos a llamarlo así. Es razonable que en casi cualquier país del mundo, pero ahora hago el caso particular de la Argentina, cuando uno crece, y en una economía como la Argentina, de la cual no hay muchas en el mundo, cuando uno crece y tiene una economía que tiene industria, porque Argentina tiene industria, tiene industria automotriz, tiene industria metalmecánica, tiene diferentes complejos industriales, de los cuales nosotros también consumimos, pero también exportamos, ese crecimiento demanda. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Lo que pasa en Argentina en particular es que... Fernando, ¿no sería lógico que te crezca la economía en un porcentaje par y paso? Es decir, que vos no necesites 4 veces el crecimiento en importaciones para tu crecimiento. No hay una dependencia excesiva de las importaciones en un país como vos decís, que tiene industria, que al mismo tiempo también podría no necesitar tanto internacional. A Brasil le pasa lo mismo, a Estados Unidos le pasa lo mismo, a la Unión Europea le pasa lo mismo. Obviamente a China no. Pasa lo mismo con una diferencia que es, a ver, vamos al caso particular argentino. El caso particular argentino es que Argentina tiene un nivel de importaciones, por el contrario, muy bajo en relación del producto. Por eso mismo, y entonces... Es decir, pero fíjate de nuevo, dado que es muy bajo, cualquier cosa que hagas sobre algo que es muy chiquitito, un volumen muy grande como el producto, presionando sobre algo muy chiquitito, que son las exportaciones, que en Argentina no son muchas. Por el contrario, Argentina es una economía con mucho menos comercio al resto del mundo que otras economías del mundo. El problema son las exportaciones, no las importaciones. Entonces, nuestro comercio internacional es muy bajo respecto del producto. El comercio internacional uno lo puede tomar como una buena noticia o como una mala noticia. Nosotros generamos mucho producto con pocos niveles de importaciones. Tomémoslo como la buena noticia. La mala noticia es que las exportaciones no tienen una dinámica, vamos a ponerlo de manera propositiva y positiva. ¿Qué necesitaríamos nosotros para crecer de manera sostenida sin generar un conflicto sobre el balance de pago? Sabiendo que nuestra estructura productiva no vamos a cambiar de un día para el otro, el hecho de que necesitamos insumos importados de bienes de capital, materiales, materia prima, etcétera, etcétera. No lo vamos a cambiar de un día para el otro. Entonces, ¿qué necesitaríamos para crecer? Bueno, lo que necesitamos para crecer es generar un volumen suficiente de exportaciones para que ese crecimiento no nos genere un déficit muy importante de balanza de pagos. Podría pasar lo contrario, uno podría decir, no, pero no hay problema, porque si tuviéramos un déficit, nos lo podría financiar el resto del mundo con deuda. Para eso también nos ha ocurrido en el pasado y genera otros problemas. Y Argentina hoy, además, no tiene acceso al financiamiento internacional. Es muy difícil por parte del sector privado, el sector público hoy no está haciendo colocaciones de deuda en el resto del mundo. Entonces, concretamente el déficit fiscal que tuvo Estados Unidos durante muchos años con China y se financiaba con deuda. Bueno, exactamente. Estados Unidos tiene un déficit comercial muy, muy importante durante muchos años, pero lo puede financiar. Lo financió aumentando el volumen de deuda o desacumulando activos externos, vendió sus propios dólares, digamos, por así decirlo. Ahora,
¿Eso es un problema? ¿Tuvo una crisis de balanza de pago? No, no la tuvo. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que tiene una moneda de referencia, porque tiene acceso a los mercados internacionales y porque China estaba dispuesto, una generación de jóvenes chinos, a financiarle a Estados Unidos a través de su ahorro el déficit comercial de los Estados Unidos. Ahora, esos son dos problemas, entonces son dos problemas. Uno es el problema de la economía real. El problema de la economía real es cómo generamos algo que en el tiempo sea, vamos a usar esa palabra tan trillada, pero consistente. ¿Consistente en qué sentido? Que vayan más o menos al mismo ritmo. Importaciones y exportaciones, no tengamos que pedir un montón de deuda. Esa es una pregunta. Y eso requiere... Ahora, vuelvo a la pregunta. Para crecer 1% el Producto Bruto, ¿también crecen 4% las exportaciones? Bueno, las exportaciones en Argentina... Las exportaciones no tienen una relación mucho menos estrecha con el producto. Las exportaciones dependen de otras cosas, por ejemplo, que desarrollemos vaca muerta, que desarrollemos el sector agroindustrial, que desarrollemos el litio, que consigamos mercados externos. Entonces, no hay una relación directa entre el crecimiento de la actividad y el crecimiento de las exportaciones, como sí lo hay entre el crecimiento de la actividad y el crecimiento de las importaciones. Y eso genera un desafío. El desafío es, si vos querés crecer, necesitas desarrollar los sectores transables. Es decir, necesitas una estrategia de crecimiento de las exportaciones. Por eso es muy interesante esto, porque no hay un conflicto entre el mercado interno y el mercado externo. Ahí vamos. Es una falsa dicotomía. Argentina no puede crecer de manera sostenida en el tiempo sin tener crisis recurrentes si nosotros no desarrollamos competitivamente un conjunto de producción que podamos darle al resto del mundo. Si es que, de nuevo, no queremos ser una isla que no dependa del resto del mundo, pero que tecnológicamente va a tener mucho conflicto en un contexto en donde el mundo va hacia cadenas de valor integradas, o por lo menos integradas regionalmente, donde vamos a compartir tecnología con el resto del mundo. Ahí vamos, Fernando. Mucha gente quedó con aquella idea de hace 30, 40 años de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro. ¿Era posible vivir con lo nuestro en mediados del siglo pasado? Porque no estaban integrados los sistemas de producción. Y hoy es absolutamente imposible. Para crecer hay que exportar porque necesitamos importar. Mira, es muy interesante la pregunta, porque yo recuerdo haberlo escuchado a Aldo Ferrer en sus últimos años, y él había cambiado completamente el concepto. Él ya entendía que el mundo se había movido. Yo creo que es un pensamiento razonable. Vamos a separar dos cosas. Pues digo, ¿era correcto en los años 50 del siglo pasado? Correcto. ¿Es incorrecto? Es siempre correcto querer desarrollar una base tecnológica y de conocimiento en el país. Argentina no puede ser, si queremos ser un país desarrollado, no podemos ser simplemente un enclave de provisión de materias primas para el resto del mundo. Tenemos que desarrollar nuestra base tecnológica y científica, y eso nos va a permitir tener una economía que se adapta a lo nuevo. Eso es correcto. ¿Por qué? Bueno, porque si nos quedamos simplemente con explotar nuestros recursos naturales, vamos a ser una especie de colonia del próximo siglo. Si nosotros desarrollamos el conocimiento, bueno, y la infraestructura, eso es otro elemento muy importante. Ahora, no vamos a poder hacer todo en el país. Parte de eso va a venir del intercambio con el resto del mundo, porque el resto del mundo también está tratando de generar conocimiento y nosotros tenemos que aprovecharlo. O sea, cuando nosotros importamos cualquier producto, un chip, lo que estamos importando en realidad es conocimiento que nosotros no tenemos. Bienes y servicios que nosotros no tenemos. Y eso va a ocurrir también en el futuro. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para no hacerlo todo nosotros mismos, sino también aprovechar ese conocimiento del resto del mundo. ¿Es correcto decirle a las abuelas que el nivel de consumo que se tenía hace 50 años era menos sofisticado que el actual, y que hoy el sistema de producción está más integrado y es más dependiente del comercio internacional de lo que era hace 50 años para un país como la Argentina? Eso es cierto. Y eso hace que sea más importante que nunca tratar de desarrollar una base exportadora para poder seguir creciendo. Exactamente. Al mismo tiempo, no hay que olvidarse que nosotros tenemos que desarrollar
nuestra productividad no necesariamente... Sí, para necesitar importar menos. No solo para importar menos, sino para generar una sociedad más, claro, que pueda adaptarse y que pueda exportar también más, pero de cosas que tengan un componente mucho más sofisticado. Sí. Eso es muy importante, porque si no parecería... Y esto tampoco es contradictorio con otras líneas de desarrollo, es decir, nosotros tenemos que tratar de exportar soja, nosotros tenemos que tratar de exportar claro que no litio. es y no o. Déjame hacer una comparación final para cerrar este tema. Brasil que no tenía industrias hasta los años 70, que se desarrolló industrialmente y nos superó a partir del boom económico que ellos tuvieron en la última parte del siglo pasado. Brasil también necesita 4% de importaciones por cada 1% de Producto Bruto de crecimiento. Brasil no se lo pregunta. Eso es lo importante. ¿Por qué? Y de nuevo, ese es tal vez el punto. Hay dos cuestiones. Tampoco Brasil, digo, y no quiero meterme acá con temas propios de una economía doméstica, que obviamente tendrá sus analistas que sepan mucho más que uno, pero Brasil se ha primarizado fuertemente. Se ha primarizado y ha relegado su rol de proveedor de bienes manufacturados a la región. Hoy, por ejemplo, perdió su posición en Argentina respecto de las importaciones de bienes de capital. Hoy traemos más importaciones de China que de Brasil. Y eso es importante para Brasil, porque si Brasil se quiere desarrollar, tiene que generar un complejo tecnológico, no puede depender solamente de materias primas. Ahora, al desarrollar su sector primario, corrió su posibilidad de poder crecer. Hoy Brasil tiene un superávit de cuenta corriente enorme, que no solo es agro, es también petróleo a través del presal y los recursos hidrocarburíferos de marítimos que está desarrollando y que ya está explotando con mucha fuerza. ¿Qué significa esto? Lo que significa es, Brasil tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, no es un caso diferente. La diferencia hoy en Brasil es que consiguió generar una base exportadora lo suficientemente amplia en recursos naturales que le permiten no preocuparse del problema ni de las reservas ni de tener una crisis externa. Y puede empezar a crecer. De hecho, la preocupación de Lula de mover la regla fiscal dura que existía es poder hacer política fiscal expansiva para que el producto pueda crecer, sabiendo que del otro lado no tiene un problema con que se va a quedar sin dólares. Corolario, el problema son la necesidad de exportaciones. Obviamente es un ecosistema, ¿no? Vos apretás por un lado y la presión va hacia el otro, pero el tema de la necesidad de importaciones es el resultado fundamentalmente que nuestras exportaciones no son lo suficientemente grandes para poder financiar las importaciones que hoy tenemos. Bueno, me parece que Fernando... Es una buena conclusión. ¿Te puedo agregar algo? Claro. Hay un problema de corto que es cómo conseguimos los dólares. Uh-huh. Y si vienen de la economía real, mejor. Si vienen de deuda, es problemático, ya lo vimos en el pasado. Y hay un problema más de largo, que es la discusión de cómo nos desarrollamos. Y cómo generamos que esos dólares que vienen, que esas exportaciones, pero que toda la economía en su conjunto, no solo las exportaciones, las relaciones internas también, tengan una mayor complejidad. Es decir, generemos mayor educación, mayor capital, mayor infraestructura. Esa es una discusión de largo, no hay que olvidársela, es muy importante también. Y es una discusión, ¿y por qué lo digo? Porque muchas veces se ve que en la agenda pública está lo de corto, generar dólares a lo que dé lugar, pero la discusión de largo es muy importante y tenemos que darla en algún momento. O sea, corolario no es O, sino es I, y cuando se simplifica en un solo punto el problema... se está quedando en ceguera paradigmática, para decirlo de alguna manera, que muchas veces tiene que ver con la ideologización de la discusión de la grieta. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, te vamos a volver a consultar en cualquier momento, y entonces para alegrarte el día con ese 2-0, te despedimos con la canción El himno de tu club, ¿te parece bien? Espectacular. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Fernando Morra, economista, director de análisis macroeconómico de Suramerican Vision y viceministro de Economía de cuando Guzmán ocupó esa posición en el Ministerio de Economía. A la brega con brío sin par. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón.
campeón.